Cubra 2025, 17º Congreso Nacional Bioquímico. Un evento imperdible donde se abordarán temáticas relevantes y los más recientes avances de la profesión. El encuentro será en Termas de Río Hondo, la ciudad spa termal más prestigiosa de Argentina y Latinoamérica. Septiembre 2025. Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Te esperamos. Mi nombre es Beatriz Varela, soy bioquímica clínica de Montevideo, Uruguay. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en este tan importante evento, que es el Congreso Nacional de Bioquímica CUBRA de Santiago del Estero 2027. Bueno, mi ponencia se titula Delta Check, un enfoque analítico. Antes de arrancar con conceptos de Delta Check en el laboratorio, quiero hacer referencia a esta guía de la CLSI, la EP33, que es el uso del Delta Check en los laboratorios clínicos. Lamentablemente, las guías de la CLSI son guías de pago, pero en el caso que la puedan conseguir o puedan acceder a ella es bastante interesante porque ordena bastante este tema que es bastante complejo de cómo implementar Delta Check en el laboratorio y muchas veces no tenemos conceptos tan claros o tenemos ciertas dudas y realmente esta guía nos ayuda a ordenarnos bastante. Tiene un marco bastante riguroso que nos permite identificar cuáles son los mensurandos que realmente vale la pena aplicar el Delta Check, cuáles son los criterios y los límites de Delta Check y cómo los podemos definir, y nos ayuda también a toda la parte de implementación. Bueno, haciendo referencia a esta guía, ¿cómo se define el Delta Check? El Delta Check, la guía lo define como se refiere a ¿qué? A lo que todos ya sabemos, a la comparación de dos resultados consecutivos de una misma prueba importante de un mismo paciente basada en criterios definidos por el laboratorio. O sea, yo comparo la diferencia de los resultados en criterios predefinidos por el laboratorio. Uno de esos criterios, que es bastante controversial y nos surge el desafío en el laboratorio de cómo lo definimos, es el tiempo. O sea, ¿cuál es el tiempo que yo voy a definir que deben transcurrir para yo poder aplicar la comparación de dos resultados consecutivos para un determinado mensurado? Superado ese tiempo, yo no voy a aplicar el delta check. Ahora bien, asociado a Delta Check, ¿qué es lo que está? Las alarmas de Delta Check. Ese tipo de alarmas son las que nosotros incorporamos generalmente en los sistemas informáticos del laboratorio, en los middleware, para que en aquellos casos en que la diferencia entre dos resultados supere un límite, que es el que el laboratorio va a definir, salte una determinada alarma. Este tipo de alarmas, el objetivo que tienen son que nos permitan identificar errores en la identificación de la muestra, problemas de integridad de la muestra, como puede ser contaminación de una muestra con fluidos, por ejemplo, intravenosos, también errores analíticos o cambios clínicamente significativos en los resultados de un paciente. Otro punto que quiero dejar claro es que la aplicación de las reglas de Delta Check es apta para algunos mensurandos y no para todos. La guía EP33 de la CLSI da ejemplos bastante claros en qué caso correspondería aplicar y en cuáles no.
como toda regla de delta check, nosotros tenemos que configurar y diseñar de reglas que sean fiables, o sea que si lo aplicamos los mismos conceptos que una prueba analítica, o sea que tenga pocos falsas alarmas y que cuando yo tenga una alarma de delta check realmente me esté indicando que algo está pasando. Ahora bien, uno de los desafíos que tiene el laboratorio es cómo define los límites de delta check. Ese límite o esa variación por arriba de la cual a mí se me va a disparar una alarma en mi sistema informático. Esa selección de los límites de delta check pueden ser derivados de la variabilidad biológica, y acá tenemos el valor de referencia al cambio, que es en lo que me voy a explayar un poco en esta presentación. Puede ser también derivados de datos de pacientes, o sea, empírico, podría ser de una búsqueda bibliográfica, definidas por la experiencia del propio laboratorio, definida por un grupo de clínicos. También puede ser a partir de los valores delta de la propia población que tiene el laboratorio de resultados. O sea, yo estudio la frecuencia de distribución de los valores delta para un determinado mensurando en mi laboratorio, y en función de ellos yo puedo definir un valor de corte para el delta y ponerle un límite. O a partir de simulaciones que podemos hacer en las computadoras. El concepto que muchas veces relacionamos al delta es el concepto de valor de referencia al cambio, que es lo que muchas veces en los laboratorios aplicamos. ¿Y qué es el valor de referencia al cambio? El valor de referencia al cambio es la diferencia estadísticamente significativa entre resultados consecutivos basadas en la variación inherente combinada de ambos resultados. Acá lo que quiero destacar, que es importante, es que es una diferencia estadísticamente significativa. No quiere decir que esta diferencia calculada por valor de referencia del cambio entre dos resultados sea clínicamente significativo. Por eso es que tenemos que evaluar bien lo que es estadísticamente y lo que es clínicamente, y qué es lo que realmente a mí me serviría utilizar como regla de delta check. Otra cosa importante que nos dice esta definición de valor de referencia al cambio y que deja muy claro es que los valores están afectados por variaciones, por combinación de diferentes variaciones aportadas tanto por la fase preanalítica, analítica, posanalítica y por la variabilidad biológica intraindividual. Este es un concepto que tenemos que tener muy claro en el momento de utilizar el concepto o la herramienta de valor de referencia al cambio. Las alarmas delta check que asociamos a las diferencias pueden estar definidas con un cambio absoluto, ya sea en unidades de concentración. Puede estar definida como una tasa de cambio absoluto. Esta diferencia es casi lo mismo que el cambio absoluto, pero la diferencia está que ese cambio absoluto lo divido entre una unidad de tiempo. Por eso es tasa de cambio. Puede estar expresada en forma porcentual y también como tasa de cambio porcentual, el mismo concepto que tasa de cambio absoluto. O sea, lo divido el cambio porcentual entre, entre un determinado tiempo. Y después puede haber una combinación tanto del absoluto como del porcentual. ¿Cuándo aplicaría esto? Por ejemplo, si yo defino un límite de concentración para un determinado mensurando, por arriba del cual puedo definir un delta check, una alarma delta check definida porcentualmente, y por abajo de esa concentración definida en cambio absoluto, o sea, en unidades de concentración. Es importante en el momento que vayamos a utilizar este tipo de alarmas ver qué capacidad tiene mi sistema informático, mi middleware, para poder configurar y poder jugar con este tipo de alarmas. A veces tenemos sistemas que son bastante restringidos. Por ejemplo, una tasa de cambio podría ser el antígeno prostático específico, que una tasa de cambio mayor a 2 nanogramos mililitros por año me podría estar dando una alarma, que hubo un cambio clínicamente significativo. Ahora bien, cuando nosotros sabemos que la muestra de un paciente interacciona con el laboratorio, el resultado que el laboratorio está emitiendo es producto de qué? Es producto de la variabilidad aportada por la fase preanalítica, la variabilidad aportada por la fase analítica y la variabilidad biológica intraindividual. Por lo tanto, es fundamental que el laboratorio tenga controlado todos los procesos de la fase preanalítica y analítica, con el objetivo de minimizar estos factores de variabilidad para que impacten de la manera más
pequeña posible en el resultado del paciente. Ahora bien, ¿cómo se define la variación total que tiene el resultado de un paciente? Es como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la variabilidad aportada por las fases preanalítica, analítica y la variabilidad biológica intraindividual. Generalmente se considera que la variabilidad aportada por la fase preanalítica es despreciable frente a la variabilidad analítica y la variabilidad biológica intraindividual. Esto es fundamental tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con herramientas como son el delta check. Previo a definir delta check, límites y reglas de retención, debemos estar seguros que se están cumpliendo las condiciones para que la variabilidad analítica y la variabilidad preanalítica no estén impactando de una manera significativa y clínicamente significativa sobre los resultados de un paciente. Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar en qué condiciones preanalíticas y analíticas se encuentra operando el laboratorio. Cuando hablamos del cambio real en la condición de un paciente, las condiciones ideales que nosotros queremos es que la variabilidad biológica intraindividual sea mucho mayor que la variabilidad biológica, la variabilidad aportada por la fase analítica o preanalítica. No me sirve estar en estas últimas condiciones, que es que la variabilidad analítica o la variabilidad preanalítica sean mayor que la variabilidad biológica intraindividual. ¿Por qué es esto? Porque en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Es que el resultado del paciente no está reflejando de manera real cuál es la condición fisiológica de ese paciente o la condición fisiopatológica de ese paciente. Tenemos un resultado que no es confiable y puede ser interpretado de una manera errónea. Ahora bien, conociendo esto, ¿qué es lo que debemos hacer en el laboratorio? Es fundamental definir y estandarizar nuestros procesos, tanto a nivel preanalítico como analítico. ¿Por qué? Para minimizar la variabilidad aportada por la fase preanalítica y analítica. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos capacitando a todo el personal involucrado, y no basta solo con una capacitación, sino tenemos que verificar mediante auditorías, por ejemplo, que hay adherencia por parte de todos los involucrados a los protocolos que han sido previamente definidos. Nosotros sabemos que a nivel analítico, el resultado que estamos reportando es producto del resultado real del paciente más la variabilidad aportada por cada uno de los componentes que forman parte del sistema analítico. ¿Y cuáles son esos componentes? Los calibradores, los reactivos, el método, el personal, los analizadores, los descartables. Por este motivo es fundamental que el laboratorio tenga herramientas para monitorear la estabilidad del sistema analítico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mi sistema analítico esté operando de una manera correcta y no esté teniendo un impacto clínicamente significativo sobre los resultados del paciente. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos en el laboratorio para monitorear la estabilidad del sistema analítico? Son dos herramientas que todo el mundo conoce y todos utilizamos en el laboratorio. A veces no de la mejor manera, pero son el control de calidad externo y el control de calidad interno. Ahora bien, si volvemos a lo que es el delta check, hay dos conceptos que quiero dejar claros, que son la variabilidad biológica intraindividual y la variabilidad biológica interindividual. ¿Qué es la variabilidad biológica intraindividual? Es la variación aleatoria de la concentración de un componente biológico alrededor de un punto de equilibrio homeostático. ¿Y qué es la variabilidad biológica interindividual? Diferencia en el punto homeostático de un compuesto biológico entre diferentes personas. Estos son los dos conceptos que tenemos que tener bien claros, que vamos a ver más adelante para qué los vamos a utilizar. ¿Cuál es la base de datos que podemos utilizar para saber cuál es la variabilidad biológica intraindividual o interindividual para un determinado mensurando? Es la fuente de datos de la FLM, que es lo que conocemos muchas veces como EUIBAS. Es una base de datos gratuita a la que podemos acceder y la información que nos da es muy interesante. Vamos ahora siguiendo con la parte de variabilidad analítica y lo que mencionaba anteriormente, que la variabilidad biológica intraindividual la podemos obtener de tablas de variabilidad biológica de la FLM. Les dejo el link para que puedan acceder. En este caso, entran a la base de datos, lo que pueden ir es a buscar para un determinado ensayo la variabilidad biológica intraindividual y interindividual. Si entran a la página web, la información que van a encontrar tiene este formato. Acá les trajo un ejemplo del colesterol.
donde es bastante claro que la variabilidad biológica intraindividual, que es donde aparece un solo individuo, es 5,2%, y la variabilidad biológica interindividual es 15,3%. Se define en qué matriz fue definida y estimada la variabilidad biológica, en este caso fue suero y plasma, y lo que es importante es la fecha de actualización de esta base de datos. Generalmente la AFLM está haciendo un excelente trabajo y van a ver que hay actualizaciones de la base de datos con una frecuencia bastante alta. Ahora bien, ¿qué significa todo esto y cómo lo podemos interpretar? Algunas de las informaciones que podemos sacar de acá, que es el cociente entre la variabilidad biológica interindividual y interindividual. Si es menor a 0,6, podemos decir que ese mensurando tiene una fuerte individualidad. Más adelante vamos a ver para qué es que nos sirve esto y qué diferencia tiene si tiene una fuerte individualidad o una débil individualidad. Ahora bien, dijimos que la variabilidad biológica intraindividual es 5,2%. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente con un colesterol de 187 miligramos de cilitro, aplicando esta fórmula tengo datos de lo que es la concentración, el X y el coeficiente de variación, que es igual a la variabilidad biológica intraindividual, puedo despejar el desvío estándar. ¿Y qué significa? Que si un paciente tiene un valor de 187, significa que el valor real del paciente tengo un 68,3% de probabilidad que se encuentre entre 177,3 y 196,7. Tengo un 95,5% de probabilidad que el resultado se encuentre entre 167 y 206, y lo mismo si aplicamos tres desvíos, que es el 99,7, que el resultado real del paciente se encuentra entre 157 y 216. Esto es como es la misma, considerando una distribución gaussiana de los resultados, cuál es la probabilidad que yo tengo de encontrar un resultado, más que la probabilidad es, sí, es lo mismo que el concepto cuando utilizamos el control de calidad, qué probabilidades tengo de que el resultado de un control esté entre más o menos un desvío. O sea, aplicamos el mismo concepto que el control de calidad interno con el concepto de la variabilidad biológica intraindividual, y eso me va a dar una idea de dónde podría estar el resultado real de un paciente relacionado a la variabilidad biológica intraindividual. Ahora bien, ¿cómo impacta? Nos podríamos preguntar cómo impacta la variabilidad analítica en un resultado. Nosotros, como vimos hoy, la variación total que tiene un resultado, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la variación analítica y la variabilidad biológica intraindividual. Vamos a hacer un caso hipotético, como ejemplo, que mi coeficiente de variación analítico es igual a la variabilidad biológica intraindividual. ¿Qué hago? Sustituyo en la fórmula coeficiente de variación analítico por variabilidad biológica intraindividual y llego a que la variación total de mi resultado es 1,41 por la variabilidad biológica intraindividual. ¿Qué significa esto? Que hubo un incremento de 41% en la variación de un resultado, ¿producto de qué? Producto de la variación analítica que tiene mi procedimiento de medida. Haciendo el mismo ejemplo, haciendo la suposición que en este caso la variación analítica es 2 veces la variabilidad biológica intraindividual, hacemos el mismo razonamiento y a qué llegamos, a que hay un incremento de 122% en la variación de un resultado, del resultado real, producto de qué, de la variabilidad analítica. Por lo tanto, en estos dos casos estaríamos en problemas si nuestro procedimiento analítico tuviera este coeficiente de variación. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplos. En el caso que la variación analítica sea la mitad de la variabilidad biológica intraindividual, haciendo el mismo razonamiento, ¿a qué llegamos? Llegamos a algo mucho más congruente y que consideramos aceptable, que es que el incremento del 11,8% en la variación de un resultado producto de la variación analítica. En este caso, si nosotros trabajamos con un coeficiente de variación analítico menor a 0,5 por la variabilidad biológica intraindividual, estamos cumpliendo con las condiciones de precisión asociadas a la variabilidad biológica deseada. Ahora bien, vamos al otro ejemplo, que sería que mi coeficiente de variación fuese una cuarta parte de la variabilidad biológica intraindividual. Haciendo el mismo razonamiento, que llegamos a algo mucho más óptimo, que es un incremento de 3,1% en la variación de un resultado producto de la variabilidad analítica.
Este caso sería, este último caso, que sería un cuarto de la variabilidad biológica intraindividual, mi coeficiente de variación, hace referencia a que estoy cumpliendo las especificaciones de desempeño analítico para precisión basadas en variabilidad biológica óptima. Lo vamos a ver acá. Si recuerdan, la fórmula de Fraser, donde relaciona el error total que se le puede permitir a un procedimiento de medida con lo que son la variabilidad biológica intraindividual, interindividual. Esta es la fórmula de error total mínima, la fórmula de valor de error total deseable y de error total óptima, definida por Fraser en los tres niveles de calidad. Acá lo que vemos, vamos a ver un componente que está asociado a la precisión, o sea, el error aleatorio, y otro componente que está asociado a lo que es el bias error sistemático. Lo que nosotros sabemos, que mencioné anteriormente, que si yo estoy trabajando con un coeficiente de variación menor a 0,25 por coeficiente de variación interindividual, lo que estoy diciendo es que estoy cumpliendo con las especificaciones de desempeño analítico de precisión para variabilidad biológica óptima. Por lo tanto, ya sabemos cuál sería mi especificación de desempeño analítico para precisión. Ahora bien, volviendo al ejemplo del colesterol, vimos el 5.2 de variabilidad biológica. Ahora bien, si yo voy a mis cartas al control de calidad interno, muchas veces en el laboratorio escuchamos decir, yo tengo un procedimiento de medida con muy buena precisión. Precisión respecto a qué yo definí que es buena o es mala. Acá vamos a ver algunas herramientas, por ejemplo. Si yo tengo un coeficiente de variación analítico de 2,75, ¿qué significa? Que la relación entre lo analítico y la variabilidad biológica es que me da que es 0,25. Entonces estoy teniendo solo un 3,1 porcentaje de variación del valor verdadero, lo cual sería aceptable. Pero si mi coeficiente de variación analítico es 5,5, hago cuánto me daría el cociente. El cociente me daría 0,75. Entonces lo que estoy viendo es que el porcentaje de variación en el valor verdadero puede ser un 25%, lo cual a simple vista lógicamente parece mucho. Entonces tengamos cuidado en el momento que hablamos de cuál es la precisión de mi procedimiento de medida para decir que tengo buena precisión o no tengo buena precisión. O sea, acá tenemos una herramienta que nos puede llevar a relacionar esta información con que si estamos o no cumpliendo los objetivos analíticos que deberíamos cumplir. Ahora bien, trayendo de mano lo que son las cartas de control para el colesterol, si uno trabajara como se trabaja en muchos laboratorios, no de la manera más correcta posible, muchos laboratorios siguen utilizando lo que nos declara el fabricante en las cartas de control como límites de aceptación de los resultados del control de calidad interno. En este caso, nos dice que para el colesterol en nivel 1 el resultado va a ser aceptable entre 2,44 y 275 miligramos de cilitro. ¿Qué fue lo que hice? Yo hice una simulación poniendo todos los resultados en mi control de calidad entre 2,44 y 2,75. O sea, serían resultados que si yo trabajo con las cartas utilizando los límites de control que define el fabricante, todos estos resultados serían aceptables. ¿Pero qué tengo? Tengo un coeficiente de variación de 5%. Yo podría decir, bueno, yo nunca tengo resultados del control de calidad fuera de especificación y estoy creído que mi procedimiento de medida está operando de manera óptima cuando realmente no lo está operando. Si vamos a la tabla que les mostré anteriormente, donde hacemos la relación entre el coeficiente de variación analítico y la variabilidad biológica, me da que el ratio es 0,96. Próximo a 1, lo que quiere decir que el porcentaje de variación que va a tener el valor verdadero es 41,4, lo cual parece mucho. Entonces tengamos cuidado cómo estamos trabajando. Muchas veces los datos que tenemos los interpretamos de una manera incongruente, no correcta. Por lo tanto, acá tienen una herramienta para poder evaluar cuáles son las condiciones de precisión en las que están trabajando. Ahora bien, ¿cómo interpretamos dos resultados consecutivos de un mismo paciente? La herramienta que utilizamos en el laboratorio, que hoy la mencioné, es el valor de referencia al cambio. El valor de referencia al cambio está definido por la EP33 como que representa la diferencia estadísticamente significativa entre dos resultados consecutivos de un analito en un mismo paciente. ¿Me sirve para qué? Para interpretar resultados consecutivos de un mismo paciente
Y yo con el valor de referencia al cambio lo que voy a definir va a ser un límite. O sea, voy a definir el valor que se debe superar para decir que hubo un cambio estadísticamente significativo o altamente significativo entre dos resultados de un paciente. Y ese valor de referencia al cambio es lo que yo puedo asignarle a una regla del TACHEC, por arriba del cual, por ejemplo, un resultado puedo definir en el laboratorio que quede retenido o por debajo del cual yo puedo definir en el laboratorio que ese resultado se autovalide. Esos valores de referencia al cambio muchas veces son incorporados en nuestros sistemas informáticos para realizar la autovalidación de aquellos resultados que no superan el valor de referencia al cambio. Este concepto de delta check no solo con el valor de referencia al cambio funciona en cualquier regla de delta check que yo asigne. O sea, asigno un límite por arriba del cual yo tendría que tomar alguna acción o revisar con mayor cuidado esos resultados y por debajo del cual, por ejemplo, yo podría hacer una autovalidación sin problema. Ahora bien, vimos cómo era la variación total que tenía un resultado. Ya vimos esta fórmula, vimos que lo preanalítico lo considerábamos despreciable. Esta es la variación que tiene un resultado, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo realmente quiero comparar los resultados de dos muestras de pacientes que se obtuvieron de una manera consecutiva para un mismo mesurando? Entonces lo que hago es, esto se multiplica por 2, metemos la fórmula, tenemos un valor Z que vamos a ver a qué hace referencia, que es un estadístico relacionado al nivel de confianza al que queríamos trabajar. Entonces lo que llegamos es a esta fórmula. ¿Y esta fórmula qué es? Ni más ni menos que la fórmula de valor de referencia al cambio. Nosotros sacamos de la tabla lo que tenemos del laboratorio, lo que es el coeficiente de variación analítico, la variabilidad biológica interindividual, la sacamos de las tablas de variabilidad biológica, con esto podemos calcular el valor de referencia al cambio para mi procedimiento analítico de acuerdo a su desempeño analítico. Como les decía, el Z, que eso es un estadístico y toma diferentes valores de acuerdo al intervalo de confianza, al nivel de confianza que queríamos trabajar. 1.96 si trabajamos con un 95% y 2.57 si trabajamos con un 99% de confianza. Ahora bien, una herramienta bastante útil que nos puede servir es seguir utilizando la base de datos de variabilidad biológica de UVIVAS. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros podemos ingresar, por ejemplo, el valor, el coeficiente de variación de nuestro procedimiento de medida a nivel, en este recuadro. Ingresamos, por ejemplo, acá ingresé coeficiente de variación 2,5 y el sistema automáticamente me calcula cuál es el valor de referencia al cambio para el colesterol. En este caso me dice que el valor de referencia al cambio presenta una simetría, sería para un incremento del 14.6% y para un descenso de 12.7%. Acá también en las tablas puedo trabajar con qué probabilidad quiero trabajar. También si a mí me interesa que sea unidireccional o bidireccional, es el valor de Z que va a tomar. El unidireccional quiere decir que solo me interesa, por ejemplo, el descenso o el incremento de un determinado mensurando, o bidireccional cuando me interesa tanto desde el punto de vista clínico el aumento o el descenso. Esas son las posibilidades que nos dan esta tabla, que son bastante fáciles de utilizar. Acá les puede generar la duda qué coeficiente de variación analítico utilizo, si el de nivel 1 del control de calidad o el nivel 2. Yo muchas veces sugiero comenzar a utilizar el coeficiente de variación. Podemos ponderarlo o podemos utilizar el coeficiente de variación, el nivel de concentración que tiene peor desempeño. En este caso, ¿qué nos va a pasar? Nos va a quedar un valor de referencia al cambio más grande, o si decidimos utilizar el coeficiente de variación que da mejor, vamos a tener un valor de referencia al cambio más pequeño. Y aquí hay que jugar y hay que hacer la evaluación de qué es lo que nos está pasando, porque podemos llegar a tener unas falsas alarmas o que superen el valor de referencia al cambio o que no lo superen de acuerdo a cómo fue asignado. O sea, tener en cuenta cuál es el concepto que voy a tener para definir y seleccionar el coeficiente de variación de acuerdo a la concentración del nivel de control de calidad que esté utilizando. Puede ser también que de acuerdo a la concentración defina utilizar unos criterios de valor de referencia al cambio y para otra concentración otra. Eso da mayor complejidad al sistema, cuesta mayor interpretación y la parte de las configuraciones en los sistemas informáticos generalmente no es sencilla.
Ahora bien, ¿qué datos me da? Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es calcular la diferencia. Acá puse porcentual, puede ser absoluta o puede ser en ratios, lo que mencionaba en un principio. Lo que hago es calcular la diferencia entre dos resultados consecutivos. Si la diferencia, en este caso porcentual, es menor al valor de referencia al cambio calculado de manera porcentual, decimos que no hubo cambio estadísticamente significativo, y si es mayor, que hubo un cambio estadísticamente significativo. Acá reitero lo mismo, que haya un cambio estadísticamente significativo no significa que haya un cambio clínicamente significativo. Por lo tanto, el laboratorio debe evaluar si va a utilizar el valor de referencia al cambio, cómo lo va a utilizar y cuál es la implicancia clínica o no clínica de lo que uno está evaluando. Y acá tenemos alguna complejidad, por eso es fundamental evaluar los delta check desde diferentes puntos de vista para asegurarnos de que la regla que estemos poniendo y configurando en un sistema informático sea de utilidad. Ahora bien, otro concepto que había manejado, que les decía que después se los iba a explicar, era el índice de individualidad. Acá tenemos dos ejemplos, la creatinina y el hierro. Con respecto a la creatinina, ¿qué podemos decir? Que hay una baja variabilidad biológica intraindividual. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque para cada individuo, la variabilidad que tiene el resultado de la creatinina solo ocupa una pequeña porción de lo que es el intervalo de referencia. Y a su vez tiene una alta variabilidad biológica interindividual. ¿Qué significa esto? El interindividual es que los diferentes individuos tienen diferencias entre los diferentes puntos homeostáticos. Esto es lo que vemos, vieron que estas líneas negras están distribuidas alrededor del intervalo de referencia. Si vamos al ejemplo opuesto, que sería el ejemplo del hierro, ¿qué es lo que vemos? Una alta variabilidad biológica intraindividual. ¿Producto de qué? Lo que estamos viendo es que el valor del hierro, que puede tener la variación del valor del hierro, que puede tener un propio individuo, producto de la variabilidad biológica intraindividual, ocupa casi todo el intervalo de referencia que tiene el hierro. Y decimos que hay una baja variabilidad biológica interindividual, los que vemos que los puntitos negros están, que sería lo que es el set point, o sea, el punto homeostático para cada uno de los pacientes, es bastante similar. Esto es bastante fundamental porque en función de esto, ¿qué se define? Se define un cociente, que es la variabilidad biológica intraindividual sobre la variabilidad biológica interindividual. Según este cociente, lo que decimos que hay mensurandos que tienen una fuerte individualidad cuando este cociente es menor a 0,6 o una débil individualidad cuando es mayor a 1,4. Y esto es fundamental en el momento también conocerlo de asignar y definir delta check. Yo muchas veces los de fuerte individualidad, ¿para qué pueden ser utilizados? Por ejemplo, para lograr identificar algún problema de una rotulación o identificación de muestras. Otro concepto importante es la fuerte individualidad, que es lo que nos permite, porque muchas veces se hacen enfoques de delta check o se asocian reglas que no necesariamente serían con valor de referencia al cambio, sino son reglas que asignamos en forma arbitraria en los sistemas informáticos, por ejemplo, que podría ser que todo resultado normal de los pacientes sea autovalidado, mientras que todo resultado patológico vaya a requerir una revisión por un profesional. Y ahí, ¿qué es lo que cometemos el error? Cometemos el error que en aquellos mensurandos que tienen fuerte individualidad, yo puedo tener, por ejemplo, como el caso que les indico la cría, un paciente que en el transcurso del tiempo la cría le va aumentando, pero ¿qué es lo que pasa? Esta creatinina sigue estando dentro de los intervalos de referencia, yo no tengo ninguna alerta, pero realmente está habiendo un cambio fisiológico en el paciente, está habiendo un cambio clínicamente significativo en el paciente que si nosotros validamos únicamente por intervalos de referencia, no lo vamos a estar visualizando. Si en el caso que estemos aplicando, por ejemplo, un valor de referencia al cambio, podríamos estar viendo que hay una diferencia entre los resultados consecutivos de este paciente. Entonces, tener en cuenta muchas veces cuando se valida o se decide autovalidar todo aquello que está en rango normal, tener en cuenta que vamos a omitir este tipo de ejemplo. O sea, es cuestionable únicamente la validación por intervalos de referencia, utilizar delta check solamente asignados acá de una manera arbitraria. Ahora bien, volviendo con lo que es el índice de individualidad, habíamos dicho que menor que 0,6 es una alta individualidad.
Acá tenemos algunos ejemplos como la creatinina y el BCM. Si volvemos a lo que es la guía de las LSI, el EP3 nos pone ejemplos de para qué estos mensurandos con bajo índice de individualidad pueden ser utilizados. En este ejemplo, por ejemplo, el BCM podría ser utilizado para identificar algún problema de identificación de muestras, lo mismo que la hemoglobina y el hematocrito. En el caso de los glóbulos blancos, el recuento de blancos lo que nos dice es que si tengo un resultado dentro del intervalo de referencia y otro fuera del intervalo de referencia, me podría estar indicando que podría estar teniendo un problema de identificación de muestra. Acá las tablas de la guía de las LSI son bastante interesantes. Nos dice, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ya sabemos que es incambiable, por lo tanto una diferencia con ningún grupo sanguíneo con un antecedente previo nos puede estar indicando algún problema de identificación de muestra. En el calcio, aparte de que tiene una alta individualidad, nos puede estar indicando un problema de identificación de muestras, como también el calcio es un mensurando que nos permite estar identificando algún tipo de problemas con lo que es la calidad de la muestra. En aquellos casos, por ejemplo, que yo tengo una muestra contaminada de suero con esta, vamos a tener un calcio muy bajo y nos está hablando de que tenemos problemas de integridad de muestra. En el caso de creatinina, por ejemplo, puede estar indicando un problema de identificación o también que hubo un cambio clínicamente significativo, sobre todo en aquellos pacientes, cuando yo violo la regla del TACHEK, en aquellos pacientes que han sufrido, por ejemplo, alguna diálisis. O sea, me sirve para evaluar que ha habido un cambio clínicamente significativo. Bueno, después de esta presentación, lo que yo pretendí mostrar en el poco tiempo que tuve es entender el impacto que tienen los diferentes componentes de la variabilidad sobre el resultado de un paciente, no olvidarnos de la variabilidad preanalítica, de la variabilidad analítica, y que todo eso va a estar impactando en el resultado del paciente, dando una variación del mismo. Por otro lado, también comprender las limitaciones de interpretación de los resultados solo por intervalos de referencia. Cuando evaluamos solo por intervalos de referencia, como era el ejemplo que les di de la creatinina, podíamos tener cambios en los resultados consecutivos de un paciente que si no utilizamos una herramienta como, por ejemplo, el valor de referencia del cambio, estaríamos validando el paciente por estar dentro de intervalo de referencia cuando realmente ese paciente está teniendo un cambio clínicamente significativo y lo podríamos detectar utilizando otro tipo de herramientas. Por lo tanto, la necesidad de utilizar el valor de referencia al cambio durante el proceso de validación puede ser de mucha utilidad, siempre y cuando esos valores de referencia al cambio sean asignados y definidos de una manera correcta. Siempre tenemos que después que definamos el valor de referencia del cambio, realmente evaluar cuáles son las situaciones, qué resultados obtuvimos y si realmente esa definición fue realizada de manera correcta y está siendo eficiente dentro del laboratorio. No sea cosa que tengamos resultados que van a ser retenidos o que no van a ser autovalidados por una mala asignación del valor de referencia del cambio. Otro tema es la importancia de definir e identificar analitos con alta variabilidad biológica para ser utilizados como delta check. Y lo que es fundamental de todo esto es poder contar con sistemas informáticos, ya sea el sistema informático del laboratorio, los middleware, que nos permita trabajar con este tipo de reglas de delta check, que nos va a facilitar la incorporación de reglas y la implementación de las mismas y lo que sería a lo que todo laboratorio muchas veces aspira a la autovalidación de gran cantidad de sus resultados. Bueno, espero que la presentación haya sido de utilidad. Le doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Chao.